Ha contribuido por más de 40 años a la industria automotriz y metalmecánica, colaborando para la red de distribuidores de Ford Motor Company, General Motors, Chrysler, Dodge, Jeep, Nissan, y ha ocupado puestos gerenciales para empresas nacionales e internacionales del ramo. De forma paralela, ha estado destacando como escritor freelance para publicaciones desde temas deportivos, artísticos y culturales en México y temas más especializados dentro de la industria automotriz, colaborando como editor para revistas europeas, así como fundador de su propia marca Autos MK, por lo que es mejor que el maestro Miguel Aguirre para presentarnos el tema Ingeniería de Prompts, por lo que le damos la más cordial bienvenida con emociones virtuales y le cedo el micrófono, maestro Miguel. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Es un verdadero placer estar con ustedes para compartir un poco de conocimiento respecto a la ingeniería de prompts, que es la clave del éxito para trabajar con inteligencias artificiales. ¿Por qué es importante esta cuestión de cómo formar prompts correctos? Bueno, porque es la manera en que podemos comunicarnos de manera efectiva con las herramientas de inteligencia artificial, y formularlos de manera correcta, pues es indispensable para aprovechar al máximo estas herramientas. Me viene a la mente esta frase de Sun Tzu que dice: si las reglas no son claras y las órdenes no han sido bien explicadas, la falta es del comandante, pero cuando han sido impartidas claramente y no obedecidas con arreglo a la ley militar, el crimen es de los oficiales. ¿Por qué viene a la mente y por qué viene a contexto esta frase? Bueno, hay una anécdota en la que estaba el emperador con este general Sun Tzu hace mucho tiempo, hace muchos siglos, y que el emperador quiso probar las capacidades de dirección del general Sun Tzu, y le dijo que si era un general tan capaz, que le diera órdenes militares a sus concubinas, a algunas de sus concubinas, 20 de sus concubinas. Y el general las pasó al frente, les dio unas órdenes y al equivocarse, el general dio la orden que las ejecutaran. El emperador, pues lógicamente lo detuvo, pues cómo iba a pasarse ahí con sus concubinas. Y la cuestión es clara: la responsabilidad de los directores, de los generales, y en este caso de nosotros como usuarios de las inteligencias artificiales, es que tenemos que dar órdenes claras y bien explicadas para que puedan arrojarnos los resultados que necesitamos. Antes de entrar en el tema, quisiera recordarles cuáles son las leyes de la inteligencia artificial. En cuanto a legalidad y cumplimiento, bueno, es muy difícil que una inteligencia artificial vaya a darles a algún usuario algunas instrucciones que vayan en contra de la legalidad que operan en los países. Debe de tener ética y valores, debe de tener robustez técnica y seguridad, deben ser resilientes y seguros, garantizar planes de retroceso, deben de asegurar la privacidad y gestión de datos, la transparencia, diversidad y no discriminación. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué son los prompts y por qué son tan importantes? Bueno, primero habrá que analizar que un prompt en lenguaje de programación es una petición. Sin embargo, si nosotros tomamos únicamente las peticiones como la única fuente para conseguir una respuesta de una herramienta de inteligencia artificial, va a ser muy difícil. Debemos especificar también el rol que la herramienta debe de asumir. Analizar cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad no entiende nuestro idioma. Lo que nosotros le escribimos a una inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo traduce a números y divide las palabras en tokens. Estos tokens son la representación numérica de una palabra. En la ilustración que estamos viendo a la derecha, vemos cómo la frase "por favor ayúdame a hacer un reporte de asistencia" está marcado en la parte inferior en varios colores. Cada color es un token. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los verbos
están divididos hasta que los entienden determinada tiempo y persona. Por favor, ayúdame. Está ayud, porque eso podría ser ayudar, ayudante, etcétera. Estos tokens se transforman, a cada uno de estos tokens la inteligencia artificial, el modelo del lenguaje, le asigna un número y después, en base a las probabilidades, la inteligencia artificial asume cuál es la siguiente palabra que debe continuar y en base a eso genera una respuesta que parece ser en lenguaje natural, pero en realidad no sabe lo que le estamos diciendo. No entiende cuál es nuestra intención y no puede descifrar más allá de estos tokens. Es por eso que a través de estos números, los chatbots predicen cuál será la siguiente palabra y por tanto la intención. Una vez que este proceso se completa y que nos genera una respuesta, hace que estas respuestas parezcan humanas. No lo son, no nos entienden. Es decir, sí, cada vez que nosotros insertamos un texto, cada vez que la inteligencia artificial accede a un sitio de internet, está analizando cuáles son las probabilidades de que determinada palabra siga a la que le precede y así crea sus frases, pero en realidad no entiende. ¿Qué es lo que hace un ingeniero de prompt o un prompt engineer? Que vale la pena comentarles que estos ya son puestos que existen en empresas tecnológicas en otros países y en algunas en México. Un prompt engineer es una persona que pasa o que ha pasado muchas horas probando las respuestas de los bots a determinada petición. Y entonces así se dedica a irlo afinando hasta que la respuesta es exactamente la que el usuario, la empresa o el profesional requiere. Recuerden, esta herramienta se llama Tokenizer de OpenAI y vamos a analizar por qué es importante. ¿Cuántos tokens aceptan las versiones gratuitas? Gemini acepta hasta 4,096 tokens, igual Copilot, igual ChatGPT. Es decir, nosotros podemos elaborar peticiones de hasta 4,096 tokens. Créanmelo, no es necesario. A no ser que fuera una petición respecto a un idioma de programación, a una cuestión matemática, a una cuestión de robótica, realmente 4,096 tokens es más que suficiente, sobre todo con la técnica que vamos a explorar más adelante. Es muy importante también que ustedes exploren cada una de las herramientas y de estos chats. ¿Para qué? Si ustedes elaboran una petición a determinado chatbot, se van a dar cuenta que la respuesta difiere. ¿Por qué difiere? Porque cada una de las herramientas tiene un lenguaje de interpretación a tokens diferentes. Las fuentes que consulta en Internet y del mismo conocimiento que ha ido acumulando en base a los documentos que nosotros cargamos en estas herramientas es variable y es diferente. Entonces, la respuesta puede variar. Otra cuestión muy importante es, por favor, analicen las versiones de los chats de inteligencia artificial gratuitas antes de que sea necesario que ustedes paguen por una versión de pago. ¿Por qué les digo esto? Básicamente, la diferencia más valiosa entre una versión de pago y una versión gratuita es que si de repente el acceso a determinada herramienta está saturado, en la versión de pago no van a tener ustedes ningún problema para acceder. En la versión gratuita, bueno, pues les va a decir que esperen, que por el momento hay un error. Esa es la diferencia más notoria, además de los chats que les va a aceptar, que son ilimitados. Vamos a seguir hablando un poco del modelo de lenguaje. Como les decía, no todas las herramientas de inteligencia artificial utilizan el mismo modelo de lenguaje y por lo tanto, algunas dan mejores respuestas al mismo prompt. La recomendación es, si ustedes diseñan un prompt, que más adelante vamos a ir viendo cómo formularlo, cómo ingeniarlo, y de ahí la palabra de ingeniero, ustedes pruébenlo en diferentes bots.
algunos les van a dar respuestas más precisas o más acordes a lo que ustedes necesitan. Entonces, de ahí ustedes van a poder ir determinando cuál es la herramienta más adecuada para su uso. Este puede ser como estudiante, como profesional de la educación, como profesional del marketing digital, de la publicidad, de las finanzas, de la contabilidad, de la administración, cualquiera que sea su profesión, tengan seguro de que pueden hacer uso de estas herramientas y que les va a ahorrar mucho trabajo. Hay que aceptar otra cuestión. Estas herramientas todavía están lejos de sustituir la creatividad humana. Sin embargo, les pueden ahorrar mucho trabajo. Entonces, tomen en cuenta eso. Las recomendaciones. Siempre procura dar detalles en lenguaje formal, sin modismos. Procura siempre tener también un trato correcto hacia la herramienta de inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, si los navegadores de Internet guardan el historial del usuario, saben qué páginas consultan, qué días, a qué horas, qué buscan, qué publicidad les interesa, en qué anuncio hacen clic, en qué anuncio no hacen clic. Imagínense una herramienta de inteligencia artificial que está recibiendo de ustedes todas las peticiones profesionales, académicas, guarda todo el historial. Entonces, yo sí les recomendaría muy encarecidamente que tengan un lenguaje formal, sin modismos y que cuiden mucho el historial. No tenemos todavía, como en los navegadores de Internet, la manera de determinar qué historial guarda y qué uso se le da en determinadas herramientas. Entonces, procuren hacerlo con mucho cuidado. 2, siempre brinda el entorno en el que será usado la respuesta. Cuando ustedes hagan un prompt o una petición, siempre avísenle a la herramienta de inteligencia para qué queremos esa respuesta. No es lo mismo que yo, por ejemplo, solicite a la herramienta de inteligencia que me diga cuáles son, por poner un ejemplo, las criptomonedas que más rendimiento han otorgado en los últimos 24 meses, para poner un ejemplo a los estudiantes de educación superior que a profesionales de las finanzas. El entorno es básico para que la respuesta sea adecuada. No es lo mismo que le pidamos un resumen de un determinado texto para explicarlo a un niño de primaria que para explicarlo a un alumno de educación superior. El entorno es muy importante. Otra cuestión, verifica siempre las respuestas. Las respuestas no son siempre perfectas. Les voy a poner un ejemplo. En nuestro blog de autos, generalmente recibimos de los fabricantes los boletines de prensa. Estos boletines de prensa generalmente son 6 o 7 cuartillas de información referentes a un vehículo nuevo. En estos boletines de prensa, intercalados en toda esa información que honestamente viene muy adornada, vienen las especificaciones del automóvil. Y eso para los editores de nuestro blog, de nuestro medio, es muy cansado. La verdad es que resumir esas características les lleva mucho tiempo y es muy monótono, porque el trabajo de un escritor pues generalmente es creativo, y resumir estas características deja de lado su principal cualidad. Entonces, nosotros siempre utilizamos un prompt que ya tenemos definido para solicitarle a la inteligencia artificial que detalle todas las características técnicas de un vehículo nuevo que está probablemente por salir, que aún no se produce, y esto nos ahorra muchísimo tiempo. Sin embargo, nos ha sucedido varias veces que aún con el prompt muy refinado, resulta que, por decirles algo, la respuesta no nos cita las medidas del vehículo, aun cuando están detalladas en el boletín de prensa, y eso es muy importante. Entonces, cuando ustedes hagan
una consulta, una petición, cuando ustedes tengan un prompt, siempre verifiquen las respuestas. También solicita a la inteligencia artificial que haga las correcciones necesarias a tu prompt. Cuando tú elabores un prompt, puede que sea un poco ambiguo, puede que esté poco claro para la herramienta, como vimos. No es que entienda lo que el lenguaje propiamente, sino que lo traduce a números y en base a probabilidades interpreta lo que le quieres decir. Si a veces ya es un poco difícil saber lo que queremos, imagínense que un modelo de lenguaje numérico interprete una instrucción ambigua. Va a ser muy difícil. Por eso es muy importante. Procuren redactar antes de elaborar un prompt qué es lo que realmente necesitan de una herramienta de inteligencia artificial. Esto probablemente a nivel académico para un estudiante puede ser muy fácil. Resúmeme un texto para poder estudiar para un examen y me va a dar los puntos clave o más importantes. Sin embargo, para una cuestión profesional en la que estamos hablando de información contable, financiera o estadística, es muy delicado. Otra cosa que yo les recomiendo, por favor, si ustedes van a verificar información profesional, compartan el modelo, el algoritmo, la fórmula que ustedes tienen para calcular sus reportes. No compartan la información en sí, porque no estamos seguros de que esta quede totalmente bajo resguardo actualmente. Y por último, y lo más importante, si tu prompt o si la petición o si el uso que haces de la inteligencia artificial, la petición que haces es frecuente, guárdalo en un archivo de Word, velo refinando, velo mejorando y poco a poco vas a ir viendo cómo obtienes mejores resultados. Ahora sí vamos a hablar de la formulación de los prompts en específico. ¿Cómo se debe formular un buen prompt? ¿Cómo voy a hacer que la inteligencia artificial me dé la respuesta que yo necesito y cómo yo voy a ir a poder ir mejorando? Ojo, muchachos, ojo, caballeros, ojo, señoritas. Aquí no hay todavía ningún método. El método lo van a crear ustedes. Ustedes van a ir creciendo en base a sus requerimientos y a la práctica. Practiquen lo más que puedan hasta que definen el prompt de manera que le dé las respuestas deseadas. Un buen prompt, como toda instrucción, debe de responder a 5 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Y a veces, ¿cuándo? ¿Por qué a veces cuándo? Bueno, porque no necesariamente todas las peticiones tienen un entorno temporal indispensable. A veces no es necesario. Vamos a ver cómo formularlos. Un buen prompt se divide en el rol y en la acción. Es decir, yo necesito que la inteligencia artificial me ayude a obtener determinada respuesta, resultado, reporte, etcétera. Primero necesito decirle qué conocimientos debe de asumir, qué rol debe de asumir. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que les estaba mencionando. Yo soy una persona que tiene algunos ahorros, sin embargo, no sé cuál es la mejor forma para invertir, pero he escuchado que las criptomonedas son un buen recurso de inversión, un buen instrumento de inversión. Bueno, ¿cómo sería el rol que yo le pediría a la inteligencia artificial? Para asignar el rol, imagínense que ustedes son directores, CEOs de una empresa y que necesitan contratar profesionales para que hagan un trabajo determinado. Esas características, esas cualidades que ustedes necesitan para contratar a una persona son las mismas que le deben de asignar el rol a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Hola, Gemini. Hola, ChatGPT. Hola, Copilot. Necesito que asumas el rol de un experto en inversiones que tiene conocimiento de todo el entorno de inversiones actual, que tienes conocimientos profundos sobre criptomonedas, su uso, seguridad,
etcétera. De esta manera le asignamos un rol. ¿Para qué? Bueno, porque voy a necesitar que me dé soporte para elegir la criptomoneda que me pueda asegurar los mejores rendimientos siempre y cuando yo haga determinada inversión o o cuál me garantiza los mejores rendimientos con una menor inversión o cuál es la criptomoneda con la cual puedo comprar una fracción por menos dinero. Ya le dije qué quería que fuera. Ahora, ¿qué quiero que haga? Ahí es donde viene realmente el prompt. No necesitan ser en un solo texto. Mientras ustedes fragmenten más su rol y sus peticiones, van a tener una mejor opción a refinarlos y a corregir errores. Por ejemplo, acción, que necesito que me des un reporte en formato de tabla de cuánto ha crecido las criptomonedas con mejor rendimiento en los últimos 12 meses. ¿Cuándo? Pues en los últimos 12 meses. ¿Y cómo? Fue en formato de tabla. Aquí hay algo muy importante. Hay un chat de inteligencia artificial que es Copilot, que la versión gratuita está muy subvalorada. Copilot tiene información, contrario a la versión gratuita de ChatGPT. ChatGPT tiene información actualizada únicamente hasta el 2023. Copilot tiene información actualizada en su versión gratuita al día, o sea que les podría dar la información al día. Copilot además les da las fuentes de información o información complementaria de páginas de internet y muy probablemente si ustedes tienen una máquina con Windows, tengan la versión de Copilot beta preinstalada ya en su sistema operativo. Utilícenla, es muy buena, se la recomiendo y es muy, muy amplia el espectro de respuestas que les pueda dar. ¿Cuál es entonces la estructura ideal? Bueno, la estructura ideal de un prompt es, primero tenemos que darle a la inteligencia artificial el rol o roles. Y esto va en cualquier ámbito que ustedes se quieran imaginar. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, un profesional de la educación. ChatGPT, tú eres un experto, tú eres un profesional de la educación, eres maestro de educación superior en la materia de economía y necesito que me sugieras una serie de actividades con las cuales yo pueda verificar el aprendizaje de mis alumnos sin que tengan la disponibilidad del uso de herramientas de inteligencia artificial. Eso se vale, ¿eh? Y ojo, maestros, también hay una cuestión de que con herramientas que no precisamente son de inteligencia artificial, pero sí tienen modelos de lenguaje, sus alumnos puedan estar haciendo actividades a las cuales no se les puede detectar el plagio. Estas herramientas se llaman herramientas de parafraseo. Ahí, cuidado. Una vez que ustedes que asignen los roles incluso también, yo soy una ama de casa, a mí, ¿para qué me puede servir la inteligencia artificial? Copilot, tú eres un experto en cocina mediterránea, que tiene experiencia en platillos de moda, que pueden ser muy sencillos y de bajo costo, y necesito tu apoyo para sorprender a mi familia con un plato mediterráneo, novedoso, que les pueda satisfacer. Luego viene la verificación. Esta es muy importante. Chat, ya sea ChatGPT, ya sea Gemini, la herramienta que ustedes utilicen. ¿Quedó claro el rol que te estoy pidiendo que desempeñes o necesitas alguna aclaración o corrección? Dependiendo de la respuesta que les dé, es lo que ustedes van a poder corregir, cambiar, especificar. Después, pues bueno, hacemos la corrección si fuera necesaria. Si no es necesario, este paso es solo opcional. Después, el entorno o el uso más la petición. Vamos a suponer que yo tengo un proyecto de inversión en el que quiero desarrollar o, por ejemplo, que yo estoy preparando un documento académico
y que yo necesito el apoyo para encontrar fuentes de información para determinado tema que va a ser utilizado en un documento académico. Esa es la petición, nos va a arrojar un resultado y nosotros tenemos que realizar la verificación. Los pasos más importantes, así como se los comenté anteriormente, perdón, que las herramientas de inteligencia artificial son lo suficientemente creativas, pero todavía no lo suficiente como para sustituir al talento humano. La verificación es el paso más importante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me refiero a que no es suficiente aún para el talento humano? Si ustedes ven una herramienta, perdón, una imagen diseñada por inteligencia artificial, no solo un diseñador gráfico profesional, la mayoría de las personas que tenemos algo de percepción visual acerca de diseño, nos vamos a dar cuenta cuáles son las imágenes que son creadas a través de inteligencias artificiales. De igual manera, yo les puedo comentar, por ejemplo, en el chat, nosotros hemos hecho el experimento que un chat haga un artículo, una nota acerca de un lanzamiento de un vehículo y de repente nos genera un artículo en base a los caracteres, número de palabras que le estamos pidiendo, pero está hueco, está vacío, no tiene sentido crítico, no tiene una respuesta, no tiene un criterio propio, no tiene un sentido de la estética, no tiene un sentido de la practicidad. Entonces, es muy importante que ustedes verifiquen que la respuesta corresponda a lo que ustedes necesitan. Aquí les pongo una imagen a la derecha en la que le pedimos a una inteligencia artificial que diseñara una imagen de un prompt bien hecho contra un prompt mal hecho y cómo le hacía sentir. El de la izquierda es la imagen de un prompt que tiene ambigüedades, que no es claro, que le pide muchas cosas y nada a la vez, y la inteligencia se percibe a sí misma como confundida, como abrumada. En cambio, en la derecha está la ilustración de un prompt bien hecho. Si ustedes se fijan, es menos información, se le pide cómo se redacte la respuesta y la inteligencia artificial se denota tranquila. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los errores comunes que podemos cometer a la hora de redactar un prompt? 1, ambigüedad, que pueda llevar a varias respuestas y que ninguna sea la correcta. 2, la longitud excesiva, esos 4096 tokens, a menos que sean ustedes, no sé, un científico de la NASA que esté haciendo cálculos algebraicos para calcular la ruta que debe diseñar una nave espacial, es muy difícil que ustedes los vayan a ocupar en un solo prompt o petición. Falta de contexto. Como les decía, el contexto es básico, es importantísimo. Si ustedes son un estudiante o si ustedes son un maestro y están apoyándose en una herramienta de inteligencia artificial, el contexto es diametralmente opuesto. Entonces, fíjense muy bien cómo lo necesitan formular y cómo le necesitan dar a entender a la inteligencia artificial cuál es el contexto en el que la respuesta será utilizada. Yo les pongo el ejemplo nuevamente de esta situación de que queremos aprender con la inteligencia artificial cuál sería la criptomoneda que más nos conviene comprar. El contexto es, bueno, pues yo soy una persona que tiene 1,000 pesos disponibles y que quiere saber esos 1,000 pesos en cuál inversión de criptomonedas se daría un mayor crecimiento económico, etcétera, con menor riesgo. Ustedes siempre den el contexto completo. El uso inadecuado de palabras clave. Es muy importante que nosotros utilicemos las palabras clave. No es lo mismo que hagamos un prompt para un director de marketing
que para un director de ventas. Las funciones son diferentes. No es lo mismo que solicitemos un prompt para un ingeniero que para un arquitecto. Las funciones y las especificaciones profesionales de cada profesional, valga la redundancia, son completamente diferentes. Siempre sean lo más precisos posibles. De preferencia, que les quede claro a ustedes qué es lo que necesitan antes de asignar un rol o de solicitar un prompt. Si no, van a perder mucho tiempo. Yo necesito que me diseñes una fórmula en Excel para calcular esto. Esta es otra ventaja también. Por ejemplo, Copilot les puede aceptar que ustedes le envíen un formato Excel y que les digan, corrígeme las fórmulas, ¿no? Pero ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que necesitan. La falta de especificidad, las expectativas irreales. Por ahí hay mucha gente en redes sociales que les dice que con la ayuda de la inteligencia artificial ustedes se pueden hacer influencers, que pueden hacer un negocio en internet que les va a dejar $1,000 diarios o más. Tengan mucho cuidado, las expectativas de este tamaño difícilmente se pueden cumplir y se los comentamos nosotros que trabajamos en medios virtuales. Es difícil de cumplir. Aquí quiero hacerles un paréntesis, ahorita me vino a la mente. También hay que tomar en cuenta que las inteligencias artificiales tienen limitaciones que no hacen públicas. Esto les voy a poner un ejemplo. Nosotros en nuestro blog tuvimos un problema de indexación, es decir, de pronto las entradas que hacíamos al blog no aparecían en los resultados de Google. Sí, teníamos un problema de indexación en Google, que era lo más lógico. Bueno, consultar a Gemini para que nos ayudara a resolver este problema. Pues estuvimos consultando a Gemini y las políticas de indexación y de otras cosas de privacidad, de seguimiento de Google son tan confusas, tan enredadas, que además de que Gemini no nos dio la solución, no nos reveló el por qué no nos daba la solución. Y esto me hace recordar Yo Robot de Isaac Asimov, en la que una de las leyes de la robótica era que el robot jamás podría hacerle daño a su creador. Entonces, pues es lógico de que si ustedes encuentran un error en Google, muy probablemente Gemini no les diga por qué está sucediendo. Nos fuimos a Copilot. Copilot nos ayudó a revisar nuestro archivo de robot TXT, que son unas líneas de código que permiten el rastreo de las páginas. Nos verificó los atributos H1, H2 y H3 de las entradas, y gracias a Copilot pudimos corregir ese problema. Entonces, por lo mismo, la recomendación de siempre, utilicen varias herramientas y comparen los resultados. Otra, no ajustar el tono o estilo. Si ustedes utilizan Copilot, van a ver que al inicio les va a dar 3 opciones. ¿Cómo quieres ajustar el tono de respuesta? En ChatGPT es la temperatura de la respuesta. ¿Quieres que sea más creativo? ¿Quieres que sea más preciso? ¿O quieres que sea más exacto? Dependiendo de lo que ustedes le pidan, les va a dar una respuesta diferente. Generalmente, si es para cuestiones de aprendizaje profesionales, siempre se recomienda el más preciso, porque les va a dar respuestas exactas. Y por último, la falta de paciencia. Me ha tocado ver muchas personas, y este es un ejemplo, los que tienen la edad suficiente lo sabrán, para los jóvenes les va a resultar incluso un poco absurdo, pero cuando la internet está en sus primeros pininos, a los que nos tocó aquí en México, pues aventarnos con la internet, de repente, pues lo mismo que estamos viendo ahorita con los prompts era el mismo reto que teníamos para utilizar los buscadores. Entonces,
¿qué quieres saber? Pues había gente, por ejemplo, decía, es que tú puedes saber lo que tú quieras, puedes buscar información en donde tú quieras. Ah, ok, yo quiero ver, no sé, un ejemplo simple, el Museo del Louvre. Y le daban Museo del Louvre. Y pues les arrojaba la dirección, les arrojaba una reseña del Museo del Louvre, les arrojaba información del Museo del Louvre, cuánto cuestan las entradas, pero la gente lo que quería saber era cuáles eran las obras que estaban en el Museo del Louvre. Y lo que pasa es que no les daba esa respuesta porque no se las especificaban. Es lo mismo. En cierta forma, los chatbots son buscadores altamente sofisticados que en algún momento van a poder generar otro tipo de información. Por el momento siguen siendo unas herramientas muy capaces, pero que necesitan que nosotros le digamos exactamente qué es lo que queremos. Ahora vamos a analizar, si no tienen inconveniente, un caso práctico y un ejemplo de un prompt para que quede claro y para que ustedes puedan visualizar cómo trabajamos nosotros con los prompts. Y aquí una frase del buen Albert Einstein que decía, si no lo puedes explicar de manera sencilla, es que no lo has entendido bien. De igual manera, si nosotros queremos hacer un prompt y no lo podemos explicar de manera sencilla, hay algo que no tenemos claro acerca de lo que necesitamos. Bien, voy a permitirme quitar esta presentación, perdón, esta es la última diapositiva. Les voy a poner el ejemplo del prompt inicial, que fue donde asignamos el rol. Le dijimos a la inteligencia, para este proyecto utilizamos Copilot versión gratuita. Para este proyecto necesito que asumas varios roles. Presentaremos a nuestros socios inversionistas el proyecto de desarrollo de un restaurante, por lo que tanto necesito que asumas los roles de arquitecto. Como arquitecto, he realizado proyectos a gran escala de desarrollos turísticos, departamentales y comerciales alrededor del mundo con gran éxito. Serás también un experto en marketing y desarrollo de conceptos publicitarios. Además, serás un experto en tendencias actuales de consumo de alimentos, modas y música. Estos roles los utilizarás de acuerdo a las necesidades que te vaya expresando. Ese es un prompt de rol. Ahí le decimos qué es lo que necesitamos. Después, conforme fuimos avanzando, le fuimos pidiendo a la inteligencia que diseñara la fachada. Le especificamos que nuestro restaurante estaría ubicado en Guadalajara, Jalisco, en la zona de Andares. Sí, o sea, si vamos a poner un restaurante, que sea un restaurante bueno, que esté en un buen lugar. Y estas fueron las respuestas. Este fue el diseño que nos proporcionó la fachada, que le pedimos un diseño de fachada minimalista mediterráneo que donde dominaran los colores blancos. Nos proporcionó imágenes de los jardines interiores, que fue otra petición que le hicimos, que los interiores tuvieran jardines y tuvieran terrazas. La respuesta 3 fue que nos diseñara una propuesta. Estas son de varias, de cada opción nos hizo 4 propuestas. Nosotros elegimos la que más estaba acorde con nuestra petición. Nos diseñó la barra del bar, nos sugirió cuáles deberían de ser los platillos estrella de nuestro restaurante, nos buscó imágenes en internet libres de derechos para ilustrar nuestro menú, nos sugirió tragos en base a tequila y cerveza para nuestro bar, los tragos estrella, nos buscó las imágenes. No solo eso, nos sugirió un nombre que nosotros elegimos de 5 opciones que nos hizo, elegimos, Costa Pacífica, nos diseñó el logo de Costa Pacífica, nos diseñó el eslogan de Costa Pacífica y nos diseñó correos promocionales, campañas de marketing para nuestro restaurante. Voy a cerrar ahora sí la presentación. Antes que nada, les dejo mi correo, miguel-aguirrejiménez@outlook.com, y me voy a permitir compartirles, si no tienen ustedes ningún inconveniente,
el prompt. Este fue un prompt segmentado en el que solicitamos 3 roles, hicimos 14 peticiones y por lógica hicimos probablemente 14 correcciones o reformulaciones, y este prompt, todo este prompt, tiene solo 1144 tokens. Si nosotros lo hubiéramos puesto tal cual, todo, que son casi dos cuartillas, y nos vamos a la herramienta de tokenizer de todos los prompts, son 1199 tokens, subió porque le puse algunos textos más, pero el prompt en sí, como se los comentaba aquí, tiene 1144 tokens. Como pueden ustedes ver, este es el fragmento que damos en una sola parte donde asignamos el rol y después hacemos la verificación. Una vez que hacemos la verificación, que la inteligencia artificial nos dice, sí señor, me queda claro lo que usted necesita, empezamos a hacer la solicitud. Por ejemplo, en este que es la primera petición, primero que nada empezaremos con el proyecto de arquitectura para nuestro restaurante. Necesito que diseñes 4 propuestas de diseño exterior para nuestro restaurante. Este estará ubicado en Zapopan, Jalisco, en la zona de Andares, y el terreno tendrá una dimensión de 40 metros por 40 metros. Necesito que diseñes 4 propuestas de fachada en un estilo moderno, minimalista y mediterráneo, donde dominen el color blanco y el diseño de jardines, dándole una apariencia fresca y elegante. Y ahí es donde vienen las primeras respuestas. Y por eso es por lo que nosotros les recomendamos, o yo en lo personal les recomiendo, fragmenten sus prompts, porque imagínense que ustedes metieran todo este prompt y que de repente la primera petición no fuera el resultado que ustedes necesitan. ¿Dónde estuvo el error? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no me dio la imagen? ¿Por qué me dio una imagen de un restaurante que está junto a la playa? ¿Por qué me dio, en lugar de un restaurante de diseño minimalista, una palapita junto al mar? Entonces es mucho más fácil que si ustedes asignan un rol y luego van avanzando poco a poco en cada petición, puedan llegar fácilmente al resultado deseado. Maestro Miguel, sí, Maestro Miguel, perdón que lo interrumpa, yo creo que todos estamos muy fascinados con la información que nos está brindando. En este momento, por el tiempo y porque sí quiero cederle la palabra a algunas personas que han estado pidiendo participar por el chat, nos regalará la oportunidad de que le hicieran algunas preguntas, algunos comentarios. Bueno, primeramente agradecerle, de verdad, mil gracias. Les pido su apoyo, por favor, para felicitar al maestro Miguel, el cual nos ha mostrado una excelente presentación y la cual está clarificando las formas ideales para podernos comunicar de la mejor manera con la inteligencia artificial. Y en este momento quisiera cederle la palabra a Verónica Gallegos, quien nos está levantando palabra, por lo que, Verónica, te invito a que abras pantalla, por favor, y micrófono. Básicamente, muchachos, el mensaje que yo les quiero dar es que sea cual sea su profesión, sea cual sea su requerimiento de apoyo o de uso de la herramienta, es muy importante que practiquen. Y esto se los comento porque nos pasa a todos. Es muy fácil abrumarse con esta información a través de las redes. Hay mucha basura en redes sociales de influencers que nos dicen que hay una nueva inteligencia artificial que va a acabar con ChatGPT y hay una nueva inteligencia artificial que ya mató a Canva y hay una nueva inteligencia artificial que va a acabar con Copilot. Muchachos, los recursos con los que cuentan organizaciones como Google, como Microsoft y como IA, son inmensamente grandes, entonces no se vayan con la finta. Los mejores resultados que ustedes puedan necesitar los van a obtener
y esta es la clave secreta, los van a obtener en base a la práctica. Practiquen. Probablemente ustedes, igual que su servidor, tengan aquí en la parte inferior derecha preinstalado en su Windows Copilot. Y Copilot es una herramienta que les puede ayudar a crear imágenes, crear proyectos académicos, crear ejercicios de estudio, crear proyectos de inversión, crear imágenes, crear logotipos, crear calendarios para redes sociales, para fines mercadológicos. Es un mundo, pero verdaderamente un mundo de posibilidades que ustedes quieran. Oye, yo tengo mi cuentita de Instagram y me encantaría, por ejemplo, que me ayudaran a tener más seguidores, porque tengo 7 seguidores y 5 son mis familiares. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder ganar más seguidores? Diséñame un calendario de publicaciones, diséñame o ayúdame a saber cuáles son las tendencias en la internet, cuáles son las búsquedas más frecuentes y más comunes, y en base a eso que yo pueda hacer publicaciones que atraigan más visualizaciones. Entonces, practiquen con lo que a ustedes se les ocurra. Si ustedes ya son padres o madres de familia y de repente su hijo ya está en secundaria, por ejemplo, y quieren ver si está estudiando y pues ya se nos olvidaron las fracciones, pues pueden ayudar la inteligencia artificial a que diseñemos algún ejercicio para evaluar el aprendizaje de nuestros hijos. Puede ayudarnos a diseñar un plan de supervisión para nuestros colaboradores de manera profesional. Puede ayudarnos a segmentar funciones y asignar responsabilidades con nuestros colaboradores en el plano profesional. Puede ayudarnos a realizar ejercicios de aprendizaje para nuestros alumnos. Puede ayudarnos a resolver problemas muy, muy complejos siempre y cuando nosotros hagamos el prompt adecuado. Esto, como les comentaba en el chat, estaba viendo la maestra Nancy, esto se los vamos a dejar. Ustedes, este prompt, transfórmenlo, adecúenlo a sus necesidades, jueguen con él, guárdenlo y esperamos que les sea muy útil. No sé, maestra Nancy, si hay alguna otra duda por parte de los participantes. Gracias, maestro Miguel. Tengo por aquí una pregunta que me parece muy interesante, donde un colega nos está preguntando si la información que nos están generando las inteligencias artificiales puede ser o no considerado plagio. Bueno, mira, esto depende el origen de la información del cual se está jalando la información. Te pongo un ejemplo. Hablábamos de que nosotros en nuestro blog le pedimos a la inteligencia artificial que haga extractos de los boletines de prensa. No puede ser considerado plagio porque es una información que el fabricante del auto hace pública y que no porque nosotros lo vayamos a poner en un medio y otro medio lo vaya a poner en otro canal, el coche va a tener más potencia o menos potencia, o más cilindros o menos cilindros. No. Si ustedes utilizan, por ejemplo, que se haga un resumen de un libro para presentarlo como una tarea y no le piden a la inteligencia artificial que haga las debidas citas en formato APA, que creo que el que se está usando ya es el formato APA 7, sí puede ser plagio y sí se puede detectar en herramientas de plagio. Entonces, sean muy cuidadosos con esto. Creo que tenemos por aquí muchos alumnos de la universidad. Entonces, no me gustaría decirles cómo hacerle para que no se detecte el plagio. Eso no se vale. Entonces, hay que estudiar, hay que revisar las respuestas, pero sí se puede hacer como plagio. Aquí hay un aspecto importante y eso es una recomendación. Ustedes pueden utilizar
la inteligencia artificial, por ejemplo, ustedes van a escribir un libro y ustedes quieren utilizar la inteligencia artificial como corrector de estilo. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Les recomiendo que utilicen la versión de paga. ¿Por qué? Porque la versión de paga les va a garantizar que su información no quede tan a la deriva y que lo puedan utilizar alguien más. Excelente, maestro, que no sea exhibida, ¿verdad? Más que nada. Correcto. Ok, pues mil gracias, agradecemos su participación. Doctor, antes de entregarle la constancia virtual al maestro Miguel, doctor Ricardo, si gusta agregar algunas palabras, por favor. Sí, como no, muchas gracias. Maestro Aguirre, muchísimas gracias por su participación. Quisiéramos que considere abierta la invitación a futuro. El Laboratorio de Inteligencia Artificial, la BINAR, tiene como objetivo el desarrollar la capacidad en los participantes para aprovechar las las herramientas de inteligencia artificial en 3 ámbitos: el de la empresa, el de la educación superior y el de la investigación científica misma. Tenemos sesiones todos los lunes y queremos agradecer la presencia de todos los que estuvieron ahora, pero también invitarlos a seguir participando todos los lunes a esta hora, porque esto está explotando, o sea, no se está desarrollando y como usted menciona, no es una, sino varias, muchas, miles de inteligencias artificiales. Entonces, hay toda la vida, todo está por hacer en el sentido de aprender esas herramientas. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho su participación. Por favor, consideren la invitación abierta, porque en esto también no acabamos. No solo no acabamos, sino que no podemos ni siquiera llevarle el paso a todas las cosas que están pasando. Entonces, muchas gracias y también la invitación abierta para todos los participantes. Cuando alguien tenga en particular alguna herramienta, sea de mercadotecnia, sea de investigación científica o de educación superior, que le interese presentar, por favor, si es de educación superior, comuníquense con la maestra Nancy. Sí, si es de investigación científica conmigo, y si es de la empresa con AIXA o Rosa García. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.